que es vamos a completar lo que ya estábamos revisando anteriormente, que son los síndromes mieloproliferativos crónicos. Bueno, hemos revisado que la alteración estructural se encuentra lamentablemente en una célula pluripotencial, en una célula pluripotencial que hace que no solamente una línea se vea comprometida, pues, ¿no? Si no hay una afectación a veces en las demás líneas. De acuerdo a la línea que se va a ver mayormente comprometida, entonces nosotros vamos a estar frente a una leucemia mieloide crónica, frente a una policitemia vera, una trombocitosis esencial o a una mielofibrosis primaria, ¿no? Hemos revisado todo lo concerniente a la leucemia mieloide crónica, habíamos visto que la alteración genética que se encuentra en más del 90% de los pacientes afectados de esta enfermedad es la translocación 922, ¿no es cierto? Que condiciona la síntesis de una proteína aberrante que es la P210, que es una fosfoproteína que tiene actividad de tirosinquinasa. Y como tiene esa actividad de tirosinquinasa, existe un medicamento que utilizan los inhibidores de tirosinquinasa que incluso tenemos de varias generaciones, ¿no? El de primera generación es el imatinib. Ya hemos revisado todo esto. Entonces nos habíamos quedado en policitemia vera. La policitemia vera, fíjense, al igual que todas las demás neoplasias mieloproliferativas crónicas, es una enfermedad pues que es más frecuente en grupos etarios por encima de los 60 años. A excepción de la trombocitosis esencial que, como vamos a ver, a veces se presenta en pacientes jóvenes, sobre todo en mujeres. Pero la policitemia vera es una enfermedad que se va a diagnosticar en torno a los 60 años. Su incidencia es de 3 a 6 casos por cada 100.000 habitantes al año. No hay una causa clara, sin embargo, etiológicamente hablando, se dice que hay una predisposición, se ha demostrado la presencia de una predisposición genética y una relación con la exposición a radiaciones ionizantes y tóxicos ambientales, pues, ¿no? Entonces, los familiares que tienen los familiares de pacientes afectados de esta enfermedad, obviamente tendrán una mayor predisposición a presentar este tipo de patologías. ¿Por qué se caracteriza la policitemia vera? La policitemia vera se va a caracterizar por un incremento de la masa eritrocitaria. Y ustedes saben que masa eritrocitaria, el incremento de la masa eritrocitaria se va a traducir en un incremento en el número de glóbulos rojos y por ende en, en la cantidad de hemoglobina que vamos a tener en el cuerpo. Pero no solamente es el incremento en la masa eritrocitaria. Generalmente, ustedes deben de saber que la célula madre alterada es una célula madre precursora de estirpe mieloide y generalmente se van a afectar las otras líneas, como la línea megacariocítica, la serie megacariocítica, la serie eritroide y la serie granulocítica. Entonces, por ende va a haber, junto a ese incremento de la masa eritrocitaria o de la población de glóbulos rojos, que se llama poliglobulia, que se llama policitemia o eritrocitosis, junto a esa eritrocitosis va a haber un incremento moderado de la población de granulocitos, de neutrófilos, a veces hay de basófilos, eosinófilos y también de la población de plaquetas. ¿Por qué? Porque también la serie megacariocítica va a verse afectada. Generalmente la policitemia vera se ha encontrado que en más del 90% de los casos hay la presencia de una mutación, la mutación del gen YAG2 y la más frecuente es la mutación B617F, ¿no? En este gen YAG2. Entonces,
para que ustedes puedan entender. En una hematopoiesis normal tenemos a este gen YAG2 que no tiene ninguna actividad cuando este receptor no está unido a la eritropoyetina. Generalmente se encuentra desfosforilado. ¿Y qué sucede en una hematopoiesis normal? En una hematopoiesis normal, obviamente el estímulo para la realización de esa hematopoiesis es la presencia de eritropoyetina. Pero ustedes saben que la eritropoyetina no se produce pues al interior de la médula ósea, sino es un factor estimulante que se produce el 90% en el riñón y el 10% en el hígado. Entonces, esa eritropoyetina que se produce en esos órganos llega a la médula ósea y en contacto con esta proteína YAG2, lo que hace es desfosforilar este receptor y dimerizarlo. Y a su vez se produce el estímulo a través de las vías de señalización intracitoplasmática, ya sea STAT, ya sea PI3 quinasa o ya sea la vía RAF-MAF quinasa. Entonces, finalmente, ¿en qué se traduce eso? Se va a traducir en esas señales llegan al núcleo y en el núcleo se ordena el inicio de la eritropoiesis. Está claro, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que en reposo, sin la acción de este ligando de eritropoyetina, nunca se produciría la activación de YAG2. Nunca. ¿Por qué? Porque se encontraría en reposo. Para que se accione esta vía de YAG2, que tiene actividad de tirosina quinasa también, tiene que haber siempre un ligando. Eso es la normalidad, chicos. Eso es lo que normalmente ocurre. Pero ¿qué sucede con una proteína YAG2 mutada a nivel del receptor citoplasmático? Lo que sucede es que no necesita de la eritropoyetina para activarse. Hay una fosforilación continua debido a la mutación B617F presente en la proteína YAG2. Entonces, ¿qué significa esto? Que YAG2 en ausencia de eritropoyetina va a estar continuamente activando los canales de señalización, las vías de señalización intracitoplasmática hacia el núcleo. La vía STAF, la vía de PI3 quinasa, la vía de RAS-MAF quinasa. Y esto sobre todo se va a ver en los pacientes con policitemia vera, en su mayor parte tienen mutación de YAG2, trombocitosis esencial, mielofibrosis primaria, que tienen además de YAG2 otro tipo de mutaciones. Pero en los tres casos, en estas tres patologías, se ha encontrado la mutación de YAG2, la mutación del gen YAG2. Ustedes saben que cuál es la función de un gen, producir una proteína. Si YAG2 está mutada, entonces su proteína también va a estar alterada, ¿no es cierto? La diferencia de la hematopoiesis normal, en donde para activar la YAG2 necesito la presencia de este ligando. Puede ser eritropoyetina, puede ser trombopoyetina, generalmente factores estimulantes, ¿no? Factores estimulantes de crecimiento de colonias de granulocitos, de eritrocitos. Entonces, en el 2016 se modificaron los criterios establecidos por la OMS para diagnosticar policitemia vera y tenemos criterios mayores y criterios menores.
Sobre todo en los criterios mayores tenemos que tener en cuenta que es en función a la hemoglobina, pues porque finalmente si yo tengo cifras elevadas de hemoglobina es porque yo tengo un incremento en la población de mis eritrocitos. Y se dice que tendría que sospechar de policitemia vera si mi hemoglobina si es mayor a 16,5 gramos por decilitro, que se corresponde con un hematocrito mayor a 49 en varones, y 16 gramos por decilitro en mujeres, que se corresponde con un hematocrito mayor a 48%. O cuando la masa eritrocitaria es mayor al 25% del valor normal. Ustedes saben que para determinar masa eritrocitaria se tienen que realizar estudios de medicina nuclear usando un radioisótopo que se llama cromo 51. Otro criterio mayor es obviamente, determinar la presencia de la mutación en el gen YAR2. En el exón 12 de locus B617F. O sea, yo tengo la mutación en el exón 12 del gen YAR2, hay una mutación, la B617F. Entonces encuentro esa mutación y ya la sospecha se hace mucho más, hay un mayor sustento para diagnosticar policitemia vera. Y lo otro es haciendo una biopsia de hueso y viendo y constatando que hay una médula ósea hipercelular con una hiperplasia trilineal, pues. ¿Por qué? Porque la médula ósea, me parece que hay un gráfico que les puede ayudar a entender esa parte. No, lamentablemente no hay. Acuérdense de la hematopoiesis, o sea, la afectación, la mutación de ese gen JAK2 es en una célula madre multipotente, pues en una célula madre precursora del linaje mieloide. Es por eso que las otras series, en mayor o menor medida, también se ven afectadas. Y un criterio menor es evidenciar la eritropoyetina sérica baja. ¿Por qué? Porque acá ustedes pueden objetivar que en ausencia de eritropoyetina YAS2 está estimulado. Entonces, por ende, si yo doso eritropoyetina en el paciente y está baja, entonces yo puedo sospechar también de que estoy frente a una policitemia vera, ya que en la hematopoiesis normal veo que más bien la eritropoiesis está incrementada. Y esto es un punto importante para diferenciar, hacer un diagnóstico diferencial con las eritrocitosis secundarias, pues. ¿Secundarias a qué? Secundarias a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, secundarias a la hipoxia de la altura, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque en las eritrocitosis secundarias la eritropoyetina se encuentra incrementada, se puede encontrar incrementada. Entonces el diagnóstico se establece con 3 criterios mayores o 2 de los primeros mayores y el criterio menor. Cuando hay una elevación marcada de la hemoglobina y además tengo el criterio de la mutación, es suficiente para establecer el diagnóstico e incluso la biopsia de médula ósea ya no es tan necesaria. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico depende sobre todo de este síndrome de hiperviscosidad. Es claro entender que si yo tengo un incremento en la población de eritrocitos, va a incrementar la viscosidad sanguínea, pues, porque hay tantos eritrocitos que se movilizan por el torrente sanguíneo. ¿Qué va a producir? Cefalea, visión borrosa, somnolencia, vértigo, parestesias, acúfenos, cuadros de hipertensión arterial o cuadros de inyección conjuntival. Los pacientes presentan síntomas constitucionales, cansancio,
pérdida de peso, diatesis hemorrágica o trombótica, que son muchas veces causas del fallecimiento de los pacientes. Sobre todo se exacerba las hemorragias de úlceras gastrointestinales, aparecen trombosis arteriales y trombosis venosas, sobre todo en territorios no muy frecuentes, como por ejemplo los vasos mesentéricos, los vasos suprahepáticos, los vasos esplénicos, apareciendo el famoso síndrome de Budd-Chiari, ¿no? Hay una esplenomegalia y una hepatomegalia marcada. Esto debido porque generalmente en los pacientes con enfermedad avanzada hay una hematopoiesis extramedular, pues. Se pueden presentar también prurito, síntomas digestivos, eritromelalgia, ¿no? Ese dolor en las falanges. Está en relación sobre todo a cuadros de trombosis, ¿no? A cuadros de trombosis. Y el prurito es por aumento de basófilos y la liberación de histamina. Entonces el diagnóstico es tan sencillo con un hemograma completo, ¿no? Saco un hemograma completo y veo que hay una hemoglobina mayor a 16.5 en varones o 16 en mujeres. Y si hago la mutación del gen YAG2 y esta es positiva, obviamente, mi sospecha se hace mucho más contundente, pues, ¿no? La ferritina está baja. Claro, es lógico pensar que si la eritropoiesis está constantemente, el YAG2 está estimulando la multiplicación de eritrocitos, esos eritrocitos requieren sustratos importantes para que se produzcan los propios eritrocitos, y uno de los sustratos es el hierro, pues entonces las reservas de hierro se van a ver agotadas en algún momento. En cambio, vitamina B12, la fosfatasa ácida granulocítica, la láctico deshidrogenasa y el ácido úrico están incrementados. Asimismo, como ya lo hemos visto anteriormente, en la médula ósea que voy a encontrar una hiperplasia trilineal, pues, pero sobre todo a predominio de la serie eritroide. Entonces voy a encontrar una proliferación de eritroblastos, normoblastos, etcétera, ¿no? Y megacariocítica importante. En el cariotipo generalmente hay alteraciones en el cromosoma 9 y delección del cromosoma 20 en el brazo largo, ¿no? Y en el 90% de los casos voy a encontrar la mutación del gen YAG2. Para encontrar esa mutación del gen YAG2 utilizo técnicas de reacción en cadena a las polimerasas, la famosa PCR en tiempo real. La mediana de supervivencia, generalmente los pacientes superan los 15 años. Pero es importante determinar que este tipo de enfermedad, al igual parecida, de una manera parecida a la leucemia mieloide crónica, que han visto que hay unas fases, hay una fase crónica donde el paciente está o asintomático o tiene síntomas que son muy ligeros, o tiene una fase acelerada y finalmente una crisis blástica. Igualmente en la policitemia averiada se distinguen tres estadios evolutivos: una fase prepolicitemia, una fase de estado y una fase de aceleración. En la prepolicitemia podemos constatar que hay una eritrocitosis mínima o leve y esta puede permanecer asintomática durante años. Pero si hacemos una biopsia médula ósea ya evidenciamos esa panmielosis medular, ¿no? Esa proliferación de esas tres series. En la fase de estado ya se observan signos y síntomas de la enfermedad, producto de la hiperviscosidad.
¿no? Cefaleas, acúfenos, vértigos, problemas de trombosis. Y en la fase de aceleración, que esta se llega a presentar en el 30% de los pacientes, hay una aparición progresiva de metaplasia mieloide y empieza a producirse la hematopoiesis extramedular, es decir, que la médula ósea, al verse tan desplazada, las células madre empiezan a migrar a otro tipo de órganos, como son hígado, vaso, y es ahí donde empiezan a generar precursores hematológicos, hematopoyéticos. Y finalmente, tanto se estimula la médula ósea que puede degenerar en una mielofibrosis o transformarse en una leucemia aguda cuando evidenciamos la presencia de blastos, por supuesto. Leucemia mieloide aguda, pues, ¿no? ¿Qué puede ser el desencadenante final de esta enfermedad hasta un 10% de los casos? Para el tratamiento es necesario establecer o estratificar a los pacientes de acuerdo al riesgo, ¿no? Entonces voy a tener pacientes de bajo riesgo y voy a tener pacientes de alto riesgo. Los de bajo riesgo, pacientes jóvenes y sin evidencia de historia de trombosis, o que no tengan factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes, lipidemia, consumo de tabaco, etc. Y pacientes de alto riesgo, mayores de 60 años y con historia de trombosis. ¿Por qué es importante esto? Porque en los pacientes de alto riesgo yo les voy a indicar una terapia de citorreducción. Como su nombre lo indica, reducir la población de células, citorreducción. ¿Y con qué voy a reducir la población de mis células? Voy a reducir con un medicamento que se llama hidroxiuria. La hidroxiuria se indica a dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso por día. Yo tengo un paciente de 60 kilogramos. ¿Cuánto le corresponde? Más o menos 1000 miligramos de hidroxiuria por día. Entonces, ¿a quién voy a dar esa hidroxiuria? A los pacientes de alto riesgo, a los pacientes de alto riesgo. En cambio, a los de bajo riesgo, le puedo hacer sangrías, que son las famosas flebotomías, ¿no? Sacarles un volumen de sangre de repente 2 veces por semana hasta llevarlos a una hemoglobina de 14. Corregir los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Tratar la hipertensión arterial, la diabetes, las dislipidemias, dejar de fumar, ¿no? Y por último, ácido acetil salicílico, ¿no? Sobre todo cuando no tengo trombocitosis muy marcadas. ¿Por qué? Porque puede producir a los pacientes les puede producir un riesgo de sangrado contradictoriamente. Entonces, por eso es importante la estratificación de estos pacientes. Lo otro es que la hidroxiuria, chicos, uno de los efectos adversos son úlceras orales, úlceras maleolares. Entonces, y también puede producir cuadros de leucemias en pacientes embarazadas. Entonces, en embarazadas generalmente no utilizamos hidroxiuria, utilizamos interferón alfa, como agentes citorreductores. Ojo, chicos, ojo. Entonces, tenemos antihistamínicos, obviamente si presentan prurito o aspirina, hidroxiuria, interferón alfa, sobre todo el interferón alfa, ya les estoy diciendo como agente citorreductor en embarazadas o personas muy jóvenes, ¿no? O personas muy jóvenes. Sin embargo, ahora se cuenta con un medicamento que es un inhibidor de la actividad de JAK2, que es el ruxolitinib, que se puede utilizar en pacientes resistentes o intolerantes a la hidroxiuria. ¿Ya? 2 minutos, chicos, por favor, 2 minutos.
gente de oncología y está en sí, es el proyecto. Sí, de Río Paciente. Ah, de Río, una joven. Sí, ¿Tú quién eres? sí, su esposo. Tu esposa está un poco delicada. Tiene una enfermedad que se llama linfoma. El linfoma es un cáncer al sistema linfático. ¿Ya? Y eso le está condicionando y tiene una afectación pulmonar. El pulmón está afectado. Entonces, por eso es que tú ves que está con esa máquina y respira agitada. Lo que estamos haciendo hoy día es ponerle un bolito de quimioterapia para bajar la carga tumoral, porque tiene muchas células malas dentro del cuerpo. Entonces, esperemos que con eso reaccione un poco y si reacciona bien, en la siguiente semana le damos el tratamiento completo. Sí, ahí nomás se va a hacer. ¿Ya? Sí, estamos iniciando nosotros el tratamiento. No te preocupes, no te preocupes. Nosotros estamos para ayudar. ¿Ya? Ya. Yo mañana voy a estar acá. ¿Ya? Si no, lo voy a decir al equipo que tenemos. Date una vueltita en una hora. ¿Ya? No, es a la vuelta. Parece que yo me voy a dejar ahorita los hijos abandonados, son chiquititos, un favor, apoyame a todo esto. Si no tendrían los hijitos, estaría tal vez esperando. Es que es triste mi realidad, doctor, y ahorita no tengo apoyo, también tengo mi mamá, así ya son abuelitas y ya no pueden apoyarme. Entonces ahorita no sé, no se puede, no sé, entonces está esto ahí. Digamos que nos vamos a poner esa, ¿no? Sí, más tarde. Ya, pues. Ya, un ratito, ¿ya? Por favor, ya, gracias. ¿Es tu teléfono, no? Sí. Está claro, chicos, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces, en general, chicos, hay eritrocitosis primarias y eritrocitosis, pues, secundarias. Dentro de las primarias está justamente pues este tipo de eritrocitosis, ¿no? La policitemia vera, que es una enfermedad adquirida, ojo, es adquirida, no es congénita. O sea, nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿por qué? Porque piensan porque el grupo donde se presenta son generalmente mayores de 60 años. En algún momento de nuestra vida, por algún motivo, tenemos, nuestras células adquieren esa mutación de YAG2. Y todo va a cambiar en nuestra hematopoiesis normal. Otra es la eritrocitosis patológica de altura. Dentro de las congénitas tenemos la eritrocitosis por mutaciones de la eritropoyetina o las mioglobinopatías de alta afinidad con el oxígeno, la deficiencia de esta enzima, de la 2,3 mutasa. Y tenemos eritrocitosis secundarias, pues. ¿Cuál es la diferencia entre la primaria y la secundaria, chicos? Es simplemente la eritropoyetina. La eritropoyetina. En las primarias puede estar normal o está disminuida, como la policitemia vera. En cambio, en las secundarias, la eritropoyetina sérica está elevada, está elevada. Esta puede ser adquirida o puede ser congénita. Adquirida, digamos, yo tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, soy obeso, tengo síndrome metabólico, puedo hacer eritrocitosis secundaria. Tengo síndrome de apnea obstructiva del sueño, también puedo hacer. Tengo una neoplasia maligna, también. Soy fumador pesado, también. O tengo alguna cardiopatía adquirida, también. Entonces, revisen este punto de las eritrocitosis. Algunos pacientes, algunos doctores les gusta preguntar. Entonces, vamos a ir al segundo tema, que es la trombocitosis esencial. En la trombocitosis esencial, al igual que en la polistemia vera, lo común a las dos es la mutación de
YAG2, es la mutación de YAG2. Entonces, trombocitosis esencial, como su mismo nombre lo indica, hay un incremento en la población de plaquetas. Pero ese incremento de las plaquetas solo es la traducción de la hiperplasia megacariocítica que yo voy a encontrar en la médula ósea. Su incidencia anual es de 0,5 a 2,5 casos por 100.000 habitantes. Se diagnostica en torno a los 60 años y 2/3 de los casos son mujeres. Y muchas veces estas mujeres afectadas son mujeres jóvenes o mujeres en edad fértil. Es el síndrome mieloproliferativo más frecuente y es de un buen pronóstico. El 40 a 50% de los casos son personas totalmente asintomáticas. El problema es cuando hay una trombosis arterial o una trombosis venosa. En pequeños vasos puede producir las famosas acrocianosis y en vasos grandes puede producir tromboembolias, por ejemplo, en miembros inferiores, cerebro, infartos agudos de miocardio, etc. Incluso lo más frecuente es que hagan trombosis arterial. Entonces, y eso es sumamente grave, pues porque lo puede llevar a la muerte del paciente, teniendo en cuenta que muchas veces hay vasos del cerebro afectados o del corazón. Si las plaquetas están en cifras mayores a 1.000.000 o a 1.500.000, el paciente puede presentar cuadros de diatesis hemorrágica, caracterizado por epistaxis, menorragias, hematurias, o un síndrome de von Willebrand adquirido. Puede haber esplenomegalia en 1/3 de los pacientes, a diferencia de la policitemia vera, en donde el paciente tenía en mayor porcentaje, casi por encima del 60-70% tenían visceromegalias en general. En cambio acá la esplenomegalia solo se presenta en 1/3 de los pacientes. Entonces el diagnóstico obviamente se puede realizar con un simple hemograma, evidenciando la presencia de una población de plaquetas por encima de 450.000. Pero al igual que las anteriores, debido a que el gen YAG2 está en células precursoras, también se van a afectar las otras líneas. Ya no te preocupes, ¿ya? Ahorita estoy ocupado, ¿ya? Estoy dictando clases. 4, pienso. 4. Sí. ¿Ya? Entonces, los leucocitos están moderadamente elevados, en torno a 12.000, y la hemoglobina puede ser variable. En el frotis de sangre periférica, ¿qué vamos a encontrar? Plaquetas anormalmente gigantes, bizarras, fragmentadas. Las pruebas de plaquetas funcionales están totalmente alteradas, y en la médula ósea encontramos una hiperplasia de megacariocitos. Al igual que en la policitemia vera, estos pacientes pueden presentar la mutación de YAG2 en el locus B617F, pero solo en un 50-60% de los pacientes. En cambio, en la policitemia vera era por encima del 90%, en casi todos. Un 15-25% tienen delecciones o inserciones en el exón 9 del gen de la calreticulina. Y un 3-5% de las mutaciones se encuentran en el exón 10 del gen de la proteína latente de la membrana.
Y en un 10 a 15% de los pacientes no se encuentra ninguna de estas tres mutaciones y se les denomina triple negativos. Entonces, al igual que la policitemia vera, hay criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores: trombocitosis persistente, mayor a 450.000. Una biopsia medular donde se demuestra que hay proliferación megacariocítica a expensas de formas maduras, de núcleo polilobulado. Obviamente que no haya criterios para las demás neoplasias mieloproliferativas crónicas y podamos demostrar la mutación de alguna de esos tres genes, ¿no? YAG2, calreticulina o la proteína latente de la membrana. Un criterio menor es la presencia de un marcador clonal o ausencia de la evidencia de trombocitosis reactiva o secundaria. Cuatro criterios mayores, o de los primeros tres mayores y del criterio menor, podrían hacer el diagnóstico de una trombocitosis esencial. Si no hay manifestaciones clínicas, que más o menos es el 50-60% de los casos, y tampoco hay factores de riesgo, entonces no es necesario realizar un tratamiento en los pacientes. Los factores de riesgo: la edad mayor de 60 años, al igual que la policitemia vera, antecedentes de trombosis y hemorragia, y obviamente un factor de riesgo importante son las plaquetas por encima de 1,5 millones, ¿no? 1.500.000. Entonces, al igual que en la otra, vamos a utilizar aspirina, sobre todo si las plaquetas están por encima de 500.000 y por debajo de 1 millón. Porque si utilizamos en pacientes que tienen una trombocitosis muy marcada por encima de 1.500.000, está contraindicado la aspirina porque puede producir problemas de diatesis hemorrágica. En pacientes por encima de 1.500.000, hidroxiurea como agente citorreductor para destruir el exceso de plaquetas que está ocasionando una serie de síntomas en mi paciente. Otro agente citorreductor en segunda línea que se utiliza es la anagrelina o el interferón alfa, sobre todo en pacientes embarazadas o personas jóvenes también. ¿Por qué? Porque la hidroxiurea puede condicionar otro tipo de cuadros, incluidos la presentación de leucemias en algunos pacientes que han utilizado este medicamento, la hidroxiurea. Es por eso que preferimos el interferón alfa como agente citorreductor o la anagrelida. Entonces, la trombocitosis puede ser primaria, como es la trombocitosis esencial, debido a una mutación, ya sea en YAG2, en calreticulina o en la proteína latente de la membrana, o puede ser reactiva, ¿no? Un déficit crónico de hierro me va a producir trombocitosis. Una esplenectomía o una asplenia, trombocitosis. Inflamaciones crónicas, trombocitosis. Infecciones crónicas, trombocitosis. Hemorragias, cirugías, me puede producir trombocitosis, chicos. Y por último, no sé si hay tiempo, chicos, o tienen tiempo todavía, no tienen tiempo. Sí hay tiempo, doctor. ¿Ah? Todo hay tiempo. Sí hay tiempo, doctor. Ya. Y finalmente, para acabar, chicos, la mielofibrosis primaria. La mielofibrosis primaria se llama también metaplasia mieloide agnogénica. ¿Por qué? Porque la hematopoiesis extramedular en el vaso y en el hígado se va a ver priorizada por la hematopoiesis medular, que está obviamente desplazada por la fibrosis. Imagínense que la médula ósea se empiece a fibrosar, que el tejido hematopoyético normal empiece
a ser reemplazado por tejido extracelular, que sea reemplazado por colágeno, que sea reemplazado por material óseo o material osteoide, que sea reemplazado por fibroblastos. El cuerpo humano tiene muchas posibilidades de tratar de compensar ese daño que se está produciendo en la médula ósea, y una de esas, y uno de esos, y uno de esos escapes es mandar células madre al hígado y al vaso. Y es en esos órganos donde se va a empezar a producir una hematopoiesis. Se va a producir la hematopoiesis que se está viendo desplazada en su sitio primario, que es la médula ósea. Entonces, esa hematopoiesis extramedular va a contribuir a que el vaso aumente de tamaño y a que el hígado aumente de tamaño, condicionando las famosas hepatoesplenomegalis. Si mi tejido hematopoyético está siendo desplazado por un tejido fibrótico, es lógico pensar que va a haber, pues chicos, una pancitopenia. La eritropoiesis se va a ver venida a menos, las plaquetas se van a venir a menos, los leucocitos se van a venir a menos con todas sus subpoblaciones celulares. ¿Por qué? Porque no tengo tejido hematopoyético. Mi tejido hematopoyético ha sido desplazado por una matriz extracelular, por colágeno, por fibroblastos, por material osteoide. Y en sangre periférica vamos a ver la leucoeritroblastosis, que son glóbulos rojos nucleados, y obviamente precursores granulocíticos que empiezan a abandonar la médula ósea. Y un detalle particular de la mielofibrosis primaria es la presencia de glóbulos rojos nucleados y presencia de glóbulos rojos en lágrima, los famosos dacriocitos. Como ya les dije, cuando la médula ósea se siente desplazada y es reemplazada por tejido fibroso, entonces hay una migración, pues, de células madre hacia la sangre periférica. Por ende, voy a encontrar un incremento de células hematopoyéticas. Ustedes saben que las células madre característicamente y antigénicamente marcan CD34. Entonces voy a encontrar un incremento de células hematopoyéticas CD34 positivas en sangre periférica, ¿no? Como los demás trastornos, es un trastorno primario en el stem cell, en la célula madre hematopoyética. Y los cambios profibróticos en el estroma serían secundarios a factores producidos por células clonales, ¿no? Estas células clonales incrementan o producen una serie de citoquinas, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas o el factor de crecimiento transformante beta, que estimulan a esa fibrogénesis. Hay un incremento de los niveles del factor de crecimiento estimulante, de factores estimulantes de las colonias de interleuquina 6, del factor estimulante de colonias de la serie mieloide y del factor de crecimiento del endotelio vascular, que favorece la angiogénesis. Entonces acá hay un cuadro muy interesante en donde yo tengo la proliferación clonal de la célula madre pluripotencial, que va a producir un incremento de los progenitores clonales circulantes que van a empezar a colonizar el hígado y el vaso, produciendo metaplasia mieloide o hematopoiesis extramedular. Por otro lado, el aumento de los megacariocitos patológicos
producen un aborto intramedular, ¿no? Va a haber una destrucción de células continuamente porque son células aberrantes, son células alteradas. Y esa destrucción continua produce un un proceso inflamatorio que va a dar lugar a una liberación local de VEGF, que es el factor de crecimiento del endotelio vascular, que va a generar que su función es formar nuevos vasos sanguíneos, pues o sea, va a haber una neoangiogénesis. Por otro lado, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas va a producir, va a generar que haya un estímulo en los fibroblastos, y ese estímulo en los fibroblastos genere mayor cantidad de colágeno, lo cual va a contribuir a una mayor mielofibrosis. Y también se produzca una mayor proliferación celular, pero ¿de qué células? Del estroma medular, del estroma medular. Hay una estimulación de los osteoclastos, lo cual va a producir también osteoesclerosis, sobre todo por el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Entonces, en el cuadro clínico son pacientes que tienen una hepatoesplenomegalia marcada, hay pancitopenia, eso es lógico, pues, ¿no? Porque el tejido hematopoético está siendo reemplazado por tejido fibrótico. A nivel periférico va a haber esa reacción leucoeritroblástica y dacriocitos, ¿no? O sea, hay incremento de los precursores hematopoyéticos, ¿no? Voy a encontrar eritrocitos nucleados en sangre periférica y los famosos dacriocitos o eritrocitos en lágrima, ¿no? El diagnóstico, frotis de sangre periférica, me va a permitir evidenciar esa reacción leucoeritroblástica y la presencia de eritrocitos en lágrima, los famosos dacriocitos. El aspirado de médula ósea, cuando yo ingreso con una aguja con una aguja de aspirado de médula ósea, no voy a obtener sangre medular, a lo cual se denomina una punción blanca. Aspiro y hay un material escaso, ¿no? La biopsia de hueso es clave para el diagnóstico, ya que me va a permitir ver un grado variable de hiperplasia hematopoyética en las fases iniciales, pero cuando ya la enfermedad está establecida va a haber una fibrosis reticulínica, fibrosis colágena y osteoesclerosis, ¿no? En las fases avanzadas de la enfermedad. Los dacriocitos o los eritrocitos en lágrima, miren este eritrocito nucleado, no puede ser un eritrocito, un eritroblasto, ¿no? Y fíjense la mielofibrosis, ¿no? Mire el tejido óseo que se está formando, esto supuestamente es una trabécula, pero no puede ser así, sino hay material osteoide, ¿no? Y hay fibras de colágeno, y hay muy poco tejido hematopoyético, ¿no? Entonces, los criterios diagnósticos de mielofibrosis primaria, al igual que en la trombocitosis esencial, recuerden, aquí también se puede producir la mutación de YAG2, de la calreticulina o de la proteína latente de la membrana, o una ausencia de estas tres mutaciones, ¿no? En la biopsia de médula ósea, megacariocitos atípicos con fibrosis reticulínica y colágena, grados 2 y 3, y los criterios menores que acá se mencionan. Revísenlo, chicos, para el examen. El curso es crónico. La pancitopenia es progresiva y obviamente hay síntomas de esplenomegalia. Los síntomas de esplenomegalia: llenura precoz, porque recuerden, si yo tengo un vaso grande, eso va a disminuir la capacidad gástrica. Eso me va a producir un dolor en el hipocondrio izquierdo. Dolor en el hipocondrio izquierdo. Ahí ya, me tengo que poner a pensar que algo está pasando en el vaso. La mayoría tiene una supervivencia mayor de 10 años.
En un tercio de los pacientes la evolución es rápida, con una mediana que no supera los 3 años. La hemoglobina, generalmente los pacientes empiezan a tener anemias, pues, síntomas constitucionales, e incluso pueden presentar blastos en sangre periférica y una serie de alteraciones citogenéticas. En los casos asintomáticos se puede observar que es hasta en un 30% de los pacientes. Y en los sintomáticos, obviamente, hay que hacer soporte transfusional, sea anemia, paquete globular, sea una trombocitopenia o una esplenomegalia moderada, puedo empezar a usar hidroxiuria. Puedo utilizar también antiangiogénicos, ¿no? Como inmunomoduladores como la talidomida, lenalidomida. Puedo realizar esplenectomía porque es ahí donde se va a producir la destrucción de plaquetas, ¿no? O va a haber un secuestro plaquetario a medida que el vaso incremente de tamaño. La única opción curativa, chicos, es el trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos. Acuérdense, chicos, mielofibrosis. La única opción curativa es el trasplante. Pero ese trasplante no lo voy a trasplantar a un paciente de 80, 70 años, pues porque sé que voy a fracasar y tendría que invertir mucha cantidad de recursos en algo que ya sé que va a fracasar. Entonces se prefiere hacer esos trasplantes en pacientes jóvenes. Y a pesar de todo, la mortalidad es alta, pues, ¿no? Hay otras causas de mielofibrosis secundaria, por supuesto, ¿no? Recuerden las imágenes que en las prácticas les he puesto, ¿no? Hay neoplasias que pueden infiltrar la médula ósea, linfoma Hodgkin, no Hodgkin, o una serie de tumores sólidos, ¿no? Todos los carcinomas que conocemos. Las radiaciones ionizantes, ¿no? A veces a nosotros que nos gusta indicar radioterapia, al paciente le podemos producir una mielofibrosis secundaria. Y también hay mielofibrosis secundaria a infecciones, tuberculosis, brucelosis. Aunque hay un diagnóstico diferencial de todas las neoplasias mieloproliferativas con otro proceso que es la reacción leucemoide. Revísenlo, por favor. Generalmente la reacción leucemoide está muy relacionado a infecciones o a procesos neoplásicos. Ya, chicos. Yo creo que están ahí. Sí, doctor. Con eso hemos concluido todo. A la doctora le expuse vuestro pedido de ampliar el tiempo del examen. Y yo pienso que ha accedido, van a ser 40 minutos. Ya, doctor, gracias. Las preguntas también las vamos a bajar para que puedan tener un mejor resultado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, chicos, cuídense. Chicos, cualquier duda a través de la delegada, por favor. Ya. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Estudien. Cuídese. Nuestro examen es el primero. No se olviden a las 10 de la noche. Ya. Ok, Gracias, doctor, doctor. gracias.